¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida a este foro del Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación relativo a lo que estamos viviendo de esta pandemia. Y para hacer un uso apropiado del tiempo, me voy a permitir presentar a los expositores. En primer plano tenemos, si le damos una bienvenida a Cristian Morales. Cristian Morales fue nombrado representante de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud en México. Esto es desde el 2018. Previamente ejerció el mismo cargo en Cuba desde julio del 2015. El señor Morales comenzó a trabajar en la Organización Panamericana de la Salud, de la OMS, desde el 2006 en Haití, como asesor de sistemas de servicios de salud. En el 2011 fue transferido con el mismo cargo a Venezuela, donde fue responsable también de Aruba, Curazao, San Martín y las Antillas Holandesas. En el 2013 es cuando asume su cargo como asesor regional de Economía y Financiamiento de la Salud en la sede de la Organización Panamericana de la Salud en Washington. El señor Morales es economista egresado de la Universidad de Montreal, donde obtuvo su pregrado y maestría en Economía, además de una segunda maestría en Administración de Servicios de Salud en los años 90. Cristian Morales inició su carrera profesional como profesor de Economía de la Salud en la Universidad de Montreal y como investigador en análisis económicos de intervenciones para prevenir la transmisión vertical del VIH en el Centro Hospitalario Universitario Saint-Justin de Montreal. Posteriormente, su trabajo se centró en aspectos económicos de los sistemas integrados de salud para personas mayores de la iniciativa SIPA, que son los Sistemas Integrados para Personas Mayores, por sus siglas en francés. Proyecto basado en el Hospital de Montreal. En el 2003, el señor Morales orientó su carrera hacia el ámbito internacional, trabajando en Bangladesh, donde se formó y estuvo participando en el proyecto que dio inicio al desarrollo de la economía de la salud en ese país, gracias al apoyo del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido. Luego trabajó en Marruecos en el 2003 al 2005, donde diseñó e implementó un sistema para determinar los costos de los servicios hospitalarios y producir información económica para la toma de decisiones en el marco de la reforma hospitalaria de ese país. El señor Morales lideró también diversos estudios sobre costos, eficiencia y calidad de la atención en Haití, en Argelia, en Túnez y en otros países de América Latina. Hasta 2006 se mantuvo dando clases de evaluación económica de intervenciones de salud en diversos programas de formación de la Universidad de Montreal. Le damos las gracias a Cristian Morales, que está este día con nosotros. También voy a permitirme presentar a otro de nuestros expositores, que es Patrick Devlin. Patrick Devlin es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM. Como contador público, tiene una maestría de American Graduate School of Management, magna cum laude, en Administración General. También tiene un doctor honoris causa en liderazgo empresarial, destacando una labor filantrópica que fue desde el 2015. Dentro de sus cargos es consejero delegado en Grupo Devlin, es presidente de la Comisión de Salud en el Consejo Coordinador Empresarial, presidente del Patronato de Hospital Juárez de México, es consejero delegado de grandes empresas de la Confederación Patronal de México, miembro del Consejo de Administración de Farmacias Arrocha en Panamá, chairman de IPO México One y miembro del Consejo Consultivo del Grupo Financiero Banamex. También me voy a permitir presentar a José Alberto Ochoa, que es nuestro director del Comité de COFEPRIS y Salud, y lleva más de 20 años de experiencia en el sector manufacturero de exportación
y ha participado como consejero y como representante de varios comités directivos o comités del consejo, en tanto en materia de salud, en comercio exterior, en fiscal, y ha desarrollado una serie de proyectos en varias partes del mundo. Su sede está en San Diego y forma parte de San Diego, California, y forma parte de la Asociación de Tijuana. Bueno, sin más preámbulo, empezamos este bloque de participaciones, y quiero comentar que según la Organización Mundial de la Salud, esta pandemia pues pudiera durar más de un año. Hay algunas pandemias que en sus 6 fases pueden durar hasta 3 años o más. Así es de que tenemos que ver la mejor manera, los protocolos específicos para poder tener actividad productiva desde un punto de vista que esté controlado y desde un punto de vista que nos permita desarrollar actividades. Nadie pudiera quedar, no habría ninguna empresa que pudiera permanecer cerrada por más de un año, ni siquiera por más de 2 meses y seguir pagando. Así es de que tendremos que aprender no a convivir, sino a protegernos del COVID, y en ese sentido, pues, poder tener una actividad. Bueno, vamos a dar inicio y le voy a pedir a nuestro participante, no sé si ya esté por ahí listo, Cristian Morales, para que pueda iniciar. Ok. Bueno, arrancaremos entonces con Patrick Devlin. Patrick, si nos haces favor de hacer tu presentación y empezamos. Mil gracias. Pues muchas tiempo y poder estar haciendo esta participación con nuestro consejo. Encantado, Gerardo, muchas gracias por la invitación. Conozco a Index y es una gran organización de empresarios que fortalecen a nuestro país y a la capacidad y el desarrollo económico de México. Entonces, yo encantado de compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, para entrarle directo aquí al grano, como decimos, tengo el honor de presidir la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial. Como ustedes saben, el CCE, como se le conoce, está integrado por sus 12 organismos, los 12 organismos del sector empresarial, y nuestra comisión, como todas las demás, está acompañada por representantes expertos en temas de salud de cada uno de estos 12 organismos. Entonces, pasando a la siguiente lámina, nosotros en esta comisión hemos desarrollado muchas cosas, principalmente la agenda en salud del sector privado, y a través de la misma hemos ido vinculándonos tanto con los principales actores del sector privado como también con los principales actores del sector público, desde el periodo de la transición del gobierno actual. Ahora, pues todos nos encontramos con una circunstancia que nos cambió el status quo de forma tremenda, que es esta pandemia. Y a la luz de la misma, en la Comisión de Salud tomamos la decisión de integrar un grupo de trabajo para poder mejor coordinarnos ante el reto tan grande que se nos venía encima, no solo en México, sino en el mundo. Y por lo mismo, pues decidimos en este grupo de trabajo enfocar el esfuerzo de la Comisión de Salud de CCE, primeramente para poder de alguna manera contribuir de forma relevante a mitigar el impacto de esta enfermedad en la gente, en la población mexicana, como también para coordinarnos mejor como empresarios, para mitigar el impacto económico que esto iba a tener en las empresas y también en nuestros colaboradores y sus familias. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, teníamos que obviamente definir una misión, y acá básicamente nuestro enfoque fue en dos vertientes. Uno, cómo mejor nos integramos entre el sector privado para atender a las personas que iban a caer dentro o iban a llegar al sistema de salud privado. Obviamente, cómo mejor implementar las estrategias para cuidar
a nuestros colaboradores y sus familias. Y por el otro lado, también cómo nos vinculamos de manera mucho más efectiva para apoyar al sector público al enfrentar esta pandemia. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, nos vamos a saltar esta lámina y la siguiente también nos la saltamos, por favor. Nos saltamos esa, aquí nos quedamos. Bueno, y disculpen, estoy usando exactamente la misma presentación de la reunión que tuvimos de CCE, donde presenté esto. No quería yo editarla porque realmente creo que es material importante que ustedes conozcan. Ahora, ¿qué refleja esta lámina y por qué era importante brincarnos a la misma? Como empresarios y como empresarios del sector salud, nosotros estamos queriendo hacer lo que hacemos, manteniendo al paciente, a la persona, al centro de todo lo que hacemos. ¿Cómo nos estructuramos para que esto haga sentido y lo podemos articular y realmente en procesos que se noten y se sientan allá afuera? Bueno, fuimos concatenando eslabones, si me permiten, eslabones de una cadena del sector salud privado. Y aquí pues comenzamos con, por ejemplo, los consultorios adyacentes a farmacias y sus farmacias, después los laboratorios de análisis clínicos y de diagnóstico, después los hospitales, después de ello también obviamente los fabricantes de medicamentos, de dispositivos médicos, de material de curación y por último las pagadoras, como se les conocen, que son la industria de seguros. Con todos estos eslabones nos permitimos ya de manera integral poder aterrizar propuestas y esfuerzos que realmente impacten. Pasamos a la siguiente, por favor. Nos saltamos esta también, por favor. Ok, muy importante, ¿cómo nos estamos vinculando aquí como sector privado con el sector público? Bueno, como ustedes saben, y la última vez que vimos esto fue cuando vivimos todos la pandemia de la H1N1 en México. Entró en funcionamiento, en vigor, este órgano que se llama el Consejo de Salubridad General. Este obviamente está presidido por el presidente de la República, por el secretario de Salud y tiene un secretario que es el doctor Santos Preciado. Entonces, este órgano que integra también las principales secretarías de Estado, pues es el órgano en el que se coordina todo lo que se tiene que coordinar ante una emergencia sanitaria. Entonces, aquí logramos que el CC fuera invitado junto con otros miembros del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, como está Cetifarma, que está Fonsalud, está también Canacintra. Entonces, estos representantes del sector privado, ahora ya incluyendo el CCE, pudimos tener un vínculo con el órgano máximo que entra en funcionamiento principalmente en estas pandemias y emergencias sanitarias. Esto obviamente nos permite interactuar de manera mucho más eficiente con la misma Secretaría de Salud, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, etcétera. Entonces, esta es la manera en que nosotros estamos vinculándonos con el sector público. Siguiente, por favor. Bueno, como recuerdan, les mencioné estos eslabones. Cada uno de estos eslabones sumamos básicamente a las asociaciones, las organizaciones y organismos que más o principalmente aglutinan a las mismas, a cada uno de estos eslabones o sectores. En la parte de hospitales, estuvimos interactuando principalmente con el Consorcio Mexicano de Hospitales y también la Asociación Nacional de Hospitales Privados. En la parte el eslabón de los laboratorios de análisis clínicos de diagnóstico con la COMED, con la parte de las farmacias, los consultorios adyacentes a farmacias, estuvimos interactuando principalmente con ANADIM, también ANTAD, de manera muy relevante, la parte de los seguros con la AMIS, la parte de las farmacéuticas, aglutinamos la representación a través de la Canifarma, ahí estaba ANAFAM,
también a MIF y sumamos a MELAF adicionalmente, y también sumamos a los dispositivos médicos, que es la AMID. Entonces, con cada uno de ellos tomamos la decisión de estructurar nuestras propuestas hacia el Consejo de Salubridad General con básicamente 3 líneas. Una es una declaración, si me permiten decirlo así, muy clara, explícita, de cómo este sector o este eslabón del sector salud privado estaba refrendando su compromiso de sumar en este esfuerzo para mitigar el impacto de esta pandemia en la salud de México y en la economía del país. 2, propuestas específicas de cómo iban a articular ese apoyo y sumarse al esfuerzo de coordinación que está haciendo, obviamente, el sector salud público, quien tiene la rectoría del sistema de salud en México. Y tercero, sabemos que hay áreas de oportunidad en la manera que funciona cualquier empresa, secretaría, organismo. Y ante una pandemia como esta, pues hay muchas cosas que se tienen que cambiar para que podamos sumar esfuerzos de manera más efectiva, mucho más ágil. Entonces también se agregó una línea de conceptos de solicitudes muy específicas, puntuales, donde se le solicitaba al sector público algunos cambios que iban a permitir que el apoyo que estaban ofreciendo el sector privado fuera más efectivo, más eficiente. Entonces, sobre esas 3 líneas estructuramos nuestras propuestas y articulamos las mismas con el Consejo de Salubridad General. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, muy importante, yo lo digo de manera muy coloquial, creo que el primer gran y muy positivo golazo que metimos fue lograr que el sector público, que el gobierno tomara la propuesta que se hizo en el eslabón de hospitales. Aquí, básicamente, lo que estaba ofreciendo los hospitales es sumar una parte importante de las camas que tienen los hospitales a disposición y ponerlas a disposición del sector público, en primera instancia, para ayudar a atender a aquellos pacientes que tienen distintas urgencias que se tienen que atender, que no necesariamente son COVID, para dejar que el sistema público pueda enfocarse en mayor medida a esta enfermedad, a los pacientes que tienen esta enfermedad. Esto, como saben, pues se comunicó desde las famosas mañaneras y varios otros medios. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, el siguiente eslabón de la CONED, estamos trabajando algo muy parecido al caso de los hospitales. Acá los laboratorios de análisis clínico están ofreciendo capacidad instalada para que los pacientes puedan utilizarlos para hacer análisis que también son importantes, pero no necesariamente son los más urgentes, y liberar la mayor parte de la capacidad del sistema público para atender a los pacientes COVID. Entonces, esto está todavía en proceso, pero lo están desarrollando y esperamos que en breve esto pueda prosperar. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, nos pasamos la siguiente porque es la mismo eslabón. Nos pasamos aquí a la ANADIM y la ANTAD. Bueno, en este caso también se está trabajando algo muy importante. Sabemos que el conjunto de los consultorios adyacentes a farmacias en México atienden diariamente más pacientes, más personas que el mismo IMSS. Entonces era muy importante que pudiéramos aterrizar en estas CAFs un protocolo de seguridad sanitaria reforzado para asegurarnos primeramente que los trabajadores de la salud, los médicos generales que están aquí, pues cuidáramos de su salud, no los pusiéramos en riesgo. 2, que los pacientes, las personas que asisten aquí, deciden ir a estas CAFs, tampoco pusieran en riesgo su salud. Entonces, ese fue un primer punto que se implementó y que se está comprometiendo con el sector salud y el Consejo de Salubridad General. También se definió un protocolo de atención y referencia de los pacientes para que nos aseguráramos que teníamos la
posibilidad de detectar y asignar o dirigir, referenciar a ese paciente correctamente y no se automedicara o que hiciera algo incorrecto que pusiera posiblemente su vida en riesgo. Entonces, acá también se están generando propuestas muy importantes que van a ayudar de manera muy, muy relevante a atender a los pacientes que escojan ir como primer punto de contacto a estas CAFs. Siguiente, por favor. Esta lámina simplemente demuestra un poquito de lo que se ha ido haciendo en pósters. Cada farmacia lo han manejado diferente, pero hay esfuerzos de capacitación, esfuerzos de comunicación para asegurarnos que médicos, pacientes y personal sepan qué hacer, cómo hacerlo y podamos atender a las personas de la manera más segura y oportuna posible. Siguiente, por favor. Acá, hablando de la AMIS, también muy importante, como ustedes saben, el sector privado tiene una penetración alrededor del 7% de la población con pólizas de gastos de médicos mayores. Estas pólizas de gastos médicos, hoy que atienden a ese 7% de la población, no tienen una cobertura ante una pandemia o emergencia sanitaria y tampoco cubren COVID expresamente porque pues, no existía anteriormente como una enfermedad específica que se consideraba. Este eslabón, de veras que creo que de manera muy solidaria, decidió desde un principio buscar con la Secretaría de Hacienda que estas pólizas se pudieran endosar para que cambiaran en cómo están integradas y sí cubrieran gastos médicos en pandemias, emergencias sanitarias y dos, que cubriera expresamente COVID-19. Y antes incluso de que esto se lograra, los 20 plus integrantes de esta asociación confirmaron y comunicaron al público en general que iban a cubrir COVID-19 a todos sus clientes o las vidas que ellos cubren. Entonces esto la verdad que lo comento con mucho orgullo de los varios ejemplos de cómo el sector privado está actuando de manera muy solidaria ante esta emergencia. Siguiente, por favor. Bueno, me brinco aquí a la parte farmacéutica. En el caso de Canifarma y AMIF, se generaron también muchas propuestas que se están trabajando ahorita, que van desde alinear esfuerzos para lograr la proveeduría de los medicamentos que se necesitaban tener para manejar los tratamientos de los pacientes, también asegurarnos tener los medicamentos, el abasto de medicamentos de los otros pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas, que son parte de la población que es más vulnerable. No olvidarnos y nada más enfocarnos a los pacientes COVID, porque si no los dejamos descobijados y vamos a tener serios efectos en este grupo de la población. Ellos tienen acceso a estas asociaciones y empresas transnacionales a experiencias en otras latitudes que han pasado por esto anteriormente. Entonces, los resultados de positivos o negativos en esos tratamientos y protocolos, también esfuerzos e inversiones para desarrollar nuevos tratamientos, nuevos medicamentos. Entonces, aquí se está generando también desde el sector privado un cúmulo muy importante de esfuerzos para poder impactar de manera positiva. Un ejemplo que lo que estaban pidiendo aquí es, oigan, ¿cómo podemos con el sector público colaborar de manera más efectiva junto con COFEPRIS, junto con las aduanas, para que lo que se necesita ante la emergencia pueda fluir siempre y cuando nos aseguramos de la calidad de esos medicamentos, material de curación, etcétera. Entonces, es un ejemplo de lo que se ha hecho ahí, muy importante. Y por último, comento la Asociación Mexicana de Dispositivos Médicos de AMID. Acá están por implementar una propuesta muy importante también, donde van a generar una propuesta de reconversión industrial. Esto lo irán llevando después de la mano de otros organismos que por obvias razones tienen mucho más el espíritu industrial que pueden complementar aquí. Pero ¿cómo podemos empezar en México a reconvertir líneas de producción
cómo podemos ampliar las capacidades de las que ya existen de dispositivos médicos para que podamos suplir las necesidades aquí en México de manera más eficiente y mucho más ágil. Con esto nos pasamos a la siguiente, por favor, y concluiría. No, la siguiente, por favor. Eso, gracias. Bueno, en total se generaron 21 propuestas de saque del sector privado hacia el Consejo de Salubridad General, todas enfocadas a sumar esfuerzos, a que podamos juntos articular distintas iniciativas que puedan permitir, como dije en un principio, que el sector privado contribuya de manera relevante a reducir el riesgo, el impacto en vidas y en la salud de la población mexicana. Y en segunda posición, cómo podemos también sumar en el esfuerzo para poder articular un esfuerzo que reduzca o mitigue el impacto económico que esta pandemia pues está teniendo en nuestra economía. Cerrando mi comentario aquí o intervención, diría que para mí ha sido y es un orgullo presidir esta Comisión de Salud del CCE, trabajar con los líderes del sector público en el sector salud, como también los líderes en el sector privado, y a pesar de que en ocasiones se encuentran retos porque hay diferentes formas de pensar y eso se entiende y se respeta, lo que hoy nos mueve, especialmente cuando se trata de salud, es buscar asegurar que nuestra población, todas las mexicanas y los mexicanos tengan acceso a una salud digna, una salud de calidad y oportuna, y esto es uno de los esfuerzos de cómo a través de esta comisión estamos logrando impactar en la misma. Y con ello pues concluiré mi intervención. Muchas gracias. Patrick, te agradecemos muchísimo tu presentación. Patrick, te agradecemos mucho tu presentación y también comentando en esta vinculación del sector empresarial con la sociedad. Nuestro sector INDEX ha estado participando en la manufactura de ventiladores. Obviamente somos de los principales manufactureros de este tipo de equipos y su encadenamiento de igual manera en la donación de mascarillas, etcétera, ¿no? Y de este tipo de equipos y en la procuración con nuestros socios comerciales en diferentes partes del mundo para que nuestro país también pueda acceder de manera rápida a estos productos. Y pues mil gracias por tu tiempo. Seguimos en comunicación y le daremos con esto el tiempo a Cristian Morales, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, para que nos comente en relación a qué están haciendo otros países para disminuir las tasas de contagio, qué recomienda a los grandes centros de trabajo, como es el sector industrial de manufactura, qué estimaciones sobre la duración de pandemia tenemos en función a los avances científicos que se han venido dando sobre el COVID. Y agradecemos, Cristian Morales, que nos dé su tiempo y que nos puedan compartir y que podamos tomar experiencias al respecto. Bienvenido y le dejamos el tiempo. Bueno, muy buenos días. La verdad que el audio es muy malo. Muchas gracias, buenos días. La verdad que el audio, por lo menos acá, es muy malo. Yo no lo escuché casi nada, muy entrecortado. Espero que ustedes me puedan estar recibiendo mejor. ¿Me pueden confirmar si me reciben? Bueno, la verdad que para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes esta mañana alguna de las, yo diría la visión que tenemos en este momento de lo que está sucediendo, creo que puede ser el insumo útil para ustedes, que
estamos en una fase de la epidemia en que ya lo sabemos todos, ¿no es cierto? Hay una, como se dice, epidemia generalizada. Eso es lo que caracteriza la situación de México y lo que caracteriza, por supuesto, la fase 3 que se anunció el martes pasado a partir de la resolución del Consejo de Salubridad General, del cual, por cierto, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud somos miembros invitados del mismo. Los desafíos para la industria en general, para la economía de esta pandemia son inmensos, son quizás tan dramáticos como los desafíos sanitarios. Y por eso que nos parece tan relevante poder dialogar con ustedes. A mí me gustaría darles una presentación muy corta que les permitiera a ustedes entender el cómo estamos viendo nosotros la situación e interpretando la situación desde la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en México, y de ahí poder abrir a preguntas o dudas que ustedes pudieran tener. En esta fase 3, quizás lo más relevante que podemos decir es que el esfuerzo para el sector privado es justamente el de contribuir a la campaña de quédate en casa, a la campaña de distanciamiento físico, que es la que nos va a permitir y nos está permitiendo, le está permitiendo a México reducir la transmisión de persona a persona y, como ya muchos de ustedes están acostumbrados a escuchar, aplanar la curva. ¿Por qué es tan importante esto? Porque evidentemente es lo único que nos puede ayudar a que el sistema de salud no se vea sobrepasado por el número de casos que van a requerir hospitalización y el número de casos de pacientes que van a requerir apoyo a la ventilación mecánica, es decir, los pacientes que van a unidades de cuidados intensivos. Es un sacrificio enorme. Muchas empresas ponen en riesgo su viabilidad financiera. Durante este periodo se ponen en riesgo los empleos, y eso evidentemente es muy comprensible. Lamentablemente en esto no hay una situación que uno pudiera decir busquemos una solución que sea ganador-ganador. Aquí la única solución para lo que enfrentamos es hacer sacrificios, y esto hace parte de los sacrificios que salvan vidas. No hay otra salida. Luego de la fase pico, que ya empezamos a vivir esta semana y que vamos lamentablemente a ver durante las próximas 6 semanas por lo menos, va a venir el desconfinamiento, es decir, el aflojamiento de las medidas de distanciamiento físico. Y ahí vienen otro tipo de desafíos, que es cómo hacemos repartir el aparato productivo, cómo se relanza la economía sin caer en rebrotes del COVID-19. Entonces, fíjense que este es el mapa que nos mostraban el día 22, el día anteayer, la Secretaría de Salud Federal, y nos indica, ¿no es cierto?, una situación extremadamente preocupante, sobre todo para los estados que presentan un número más importante de casos, como son, por supuesto, el Valle de México, Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Baja California, Sinaloa, Puebla, etcétera. Pero también vemos con preocupación que en realidad la situación empieza a volverse importante en términos de dispersión de la epidemia en casi todos los estados de la República. Por suerte, y por supuesto era lo esperado, lo que hay es un mosaico donde van a haber estados que van a entrar primeramente en las fases críticas, y al mismo tiempo esperamos que estos estados sean los primeros también en salir de las fases críticas. Entonces, que no sea todo el país al mismo tiempo el que se encuentra en la misma situación, y de este modo se pueda manejar mejor tanto la epidemia y mitigar el número de fallecimientos, como también el proceso de desconfinamiento cuando unos estados pasen de una etapa a otra. La mortalidad de las defunciones, casi hoy día ya más de 1000 defunciones, esto era del día 22 de abril, nos muestra, ¿no es cierto?, que la hipertensión, la diabetes y la obesidad, lamentablemente,
son, como en otras partes del mundo, las principales comorbilidades de la epidemia, y esto es muy preocupante porque si bien México tiene una población más joven, lo que es muy positivo porque el COVID-19 tiene mayor impacto negativo en las personas, los adultos mayores, las personas mayores, y en particular los mayores de 60 años, México es el segundo país del mundo con mayor sobrepeso y obesidad. La segunda principal causa de muerte en el país es la diabetes mellitus tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, etcétera, todas estas que son también producidas por o asociadas con la obesidad y el sobrepeso. Entonces, es una situación muy delicada, diferente a lo que hemos visto en otros países, y pudiera afectar la manera como la epidemia se expresa aquí en México. Otro punto relevante, ustedes han visto que 70% de las defunciones son hombres, y esto tiene que ver con justamente el hecho que la epidemia afecta principalmente o primeramente, en un primer momento, y es el caso de México, a la población activa. Y eso se traduce también, ¿no es cierto?, por el hecho de que los contagios se dan cuando vamos a trabajar, cuando estamos trabajando, cuando nos desplazamos durante la ciudad, es ahí donde se están dando los contagios, y por lo tanto la implicación para buscar soluciones adecuadas del sector privado es fundamental. Esta diapositiva muestra lo que ha sucedido en el país desde que se confirma el primer caso en México, y como hoy día estamos en la fase 3, ustedes saben, se han venido tomando una serie de decisiones de distanciamiento físico que lo que han permitido justamente es lo que ustedes ven en este gráfico en la parte izquierda superior, en donde la línea de puntos azul es México, y las otras curvas lo que representan son la situación de la epidemia en Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia y España. Y vemos cómo para el mismo número de casos la curva mexicana está teniendo una pendiente menos abrupta, y eso es una buena noticia. Eso significa que se ha logrado tener efecto con las medidas de distanciamiento social. Esto no significa que lo que viene y lo que estamos viviendo no vaya a ser fácil, va a ser muy difícil, incluso vamos a tener situaciones probablemente críticas en los diferentes estados y en las instituciones de salud. Lamentablemente también vamos a contar miles y miles de muertos, pero no estamos viendo algo que sea similar a lo que ha sucedido en estos otros países, y eso principalmente porque hemos tenido la suerte, dentro de todo, de que México reciba esta epidemia en un momento, ¿no es cierto?, en donde ya otros países han avanzado y han pasado por etapas, lo que le ha permitido a México ir tomando una serie de medidas con anticipación basadas en la experiencia de otros países. Y eso es parte del rol que nosotros hemos jugado en esto, es compartirle los datos y lo que va pasando en otras regiones del mundo a las autoridades de salud federal para que puedan ir modulando sus intervenciones. En la parte de abajo de esta diapositiva ustedes ven las modelizaciones, las proyecciones epidemiológico-matemáticas que permiten, ¿no es cierto?, hasta el momento ver cómo justamente hemos evitado lo que representa la curva anaranjada, que es una explosión de casos concentrada en un corto periodo de tiempo, y más bien lo que nos están mostrando los modelos, hay varios modelos, este es uno, es la situación de la curva verde, en donde se aplana ciertamente el número de casos. No necesariamente van a haber menos casos, es simplemente que estos casos se expresan en un periodo más largo, y eso evita que el sistema de salud colapse. ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento? Primero, y estas son las líneas que nosotros recomendamos de acción para todos los países, es que se mantenga y refuerce la vigilancia epidemiológica. En este momento se están testeando 100% de los casos graves, es decir, todos los casos que quedan hospitalizados y todas las infecciones respiratorias agudas, 100% del personal de salud, 100% de las mujeres embarazadas. Se está fortaleciendo y ampliando la capacidad diagnóstica, se han liberado 7 pruebas moleculares comerciales por PCR en tiempo real,
con sistemas abiertos y con sistemas cerrados. Y se han capacitado 92 laboratorios, hay en este momento 84 laboratorios habilitados a través del país, laboratorios públicos y, por cierto, también laboratorios privados que permiten ampliar la capacidad de diagnóstico del país y saber de mejor manera cómo se está desarrollando la dinámica de dispersión de la epidemia. También ustedes probablemente han escuchado hablar del famoso sistema de vigilancia Centinela. Este sistema de vigilancia Centinela complementa los esfuerzos de vigilancia poniendo al servicio del monitoreo del COVID-19 las estructuras que se han diseñado, el sistema que se ha diseñado para monitorear la influenza y las enfermedades tipo influenza, en donde a través de 475 unidades de salud monitoras de enfermedades respiratorias se le hace un test a 10% de los casos ambulatorios de COVID-19 y de esa manera se sabe de mejor forma, se complementa y precisa la información que permite ir tomando medidas de salud pública segregadas por entidad federativa y eventualmente incluso por municipio. En esta fase 3 nosotros esperamos, todavía no es el caso, pero que se agregue también como un elemento de vigilancia el nexo clínico epidemiológico. ¿Qué significa esto? Que si nosotros presentamos una sintomatología de COVID-19, pero que no es severa, o sea, no necesita hospitalización, lo cual va a ser el caso de la mayor parte de la población que se contagie de esta enfermedad, pero que asociada a esa sintomatología sepamos que alguien de nuestro entorno o alguien de nuestra familia o de nuestro trabajo ha sido confirmado positivo, entonces inmediatamente se debiera identificar como positiva a esta persona, aunque no se le haga el test. Entonces son varios mecanismos, ¿no es cierto?, que contribuyen a la vigilancia epidemiológica. ¿Por qué es tan importante la vigilancia epidemiológica? Porque es lo que nos permite decidir las medidas de salud pública, entre otras, cuándo hay que cerrar, por ejemplo, las empresas y las industrias no esenciales y cuándo hay que reabrirlas y de qué manera hay que reabrirlas. Lo que preconizamos nosotros es que se detecten los casos y se aíslen. Por eso, testear, aislar para tratar en hospital los casos graves y en la casa los casos de sintomatología ligera. Y que se pongan en cuarentena los contactos, ¿no es cierto?, cuando esto sea posible. ¿Por qué digo cuando esto sea posible? Porque en algunas regiones, cuando ya la epidemia está muy avanzada, como en el Valle de México, es inconducente gastar recursos en rastrear los casos. Lo que hay que hacer y en lo que hay que concentrarse es en salvar vidas. Pero hay otras regiones del país, por ejemplo, Campeche, por ejemplo, Nayarit, otros estados que están en una situación epidémica menor y en donde todavía se puede hacer esto y hay que hacerlo para detener la transmisión. Es importante remarcar que hay que generar evidencias para la acción, no hay que actuar solamente basándose en lo que otros países han hecho sin saber lo que está pasando en casa. Para eso es muy importante asegurar que contamos con información fiable. ¿Qué es lo que es la información fiable? En este caso se traduce por tener pruebas que realmente determinen si alguien tiene COVID-19 o no. Y en este momento hay solo un tipo de prueba que permite hacer esto, que son las llamadas pruebas de PCR en tiempo real. ¿Qué es lo que pasa con otro tipo de pruebas? Ustedes han escuchado probablemente hablar de los test rápidos y de pruebas que se basan en la existencia en el organismo de anticuerpos que genera nuestro cuerpo frente a las infecciones. El problema con estos test rápidos es que producen en una proporción muy elevada una cantidad importante de falsos negativos. Es decir, por ejemplo, las mejores pruebas que existen de esto, por ejemplo, unas que se usaron en algún momento en España, luego se retiraron, llevan a resultados en donde 3 y 4 de cada 10 personas testeadas que salen negativos, en realidad eran positivos. Y eso evidentemente tiene consecuencias
muy graves para quienes se creen negativos cuando en realidad tienen la enfermedad, porque primero pueden relajar las medidas que evitan el contacto a sus seres queridos, a su entorno, a sus compañeros de trabajo en medio laboral, y de esta manera pueden propagar aún más la infección. Y por supuesto también puede implicar que no busquen atención médica a tiempo y su situación se deteriore hacia las fases más agudas de la enfermedad. Reducir la transmisión de persona a persona ha sido nuestra principal recomendación en este momento. Es una responsabilidad de todos frenar la curva en casa, y si tenemos que salir hay que mantener esa famosa distancia de 1,5 metros. ¿Por qué? Porque el virus se transmite por gotas, las gotas que salen de nuestra boca cuando hablamos o cuando estornudamos. Entonces, esas gotas no van más allá de 1,5 metros. Por eso que si mantenemos esa distancia, podemos lograr, ¿no es cierto?, evitar ser contagiados. Y esto no es solo lo único que nos protege. Por supuesto, la intervención que conocemos más efectiva para evitar los contagios es el lavado frecuente de manos, con agua y con jabón, si tenemos acceso al agua y al jabón, y si no, con gel alcoholizado en una solución de por lo menos 70%. En cuanto al tercer y último línea de acción es y el salvar vidas se puede lograr a través de por lo menos 4 grandes acciones. La primera es la definición de lineamientos técnicos, saber qué hacer frente a las diferentes situaciones, saber qué hacer para proteger al personal de salud, saber qué hacer, cómo tratar los casos con COVID-19. Recordemos que no hay ni una vacuna ni hay un tratamiento específico, pero hay manera de mitigar la letalidad con un tratamiento adecuado y con una preocupación particular por el control de las comorbilidades, la hipertensión, por ejemplo, el manejo de cadáveres, el manejo de las mujeres embarazadas, el manejo de las mujeres, niños y adolescentes, el manejo de la reconversión hospitalaria, es decir, cómo estructuramos, ¿no es cierto?, los hospitales para que puedan atender de manera más efectiva, con más camas, con más capacidad, los pacientes de COVID-19, sin afectar o afectando lo menos posible la población que requiere otro tipo de atenciones. Saber cuándo hay que referir del primer nivel al segundo nivel y del segundo nivel al tercer nivel. Pero no solo eso, además hay que estructurar las referencias horizontales, es decir, qué vamos a hacer o qué se debe hacer cuando un hospital COVID-19 se ve sobrepasado. ¿A dónde vamos a llevar ese paciente? ¿En qué momento desplazamos a ese paciente? Para eso están los lineamientos técnicos que ha sacado la Secretaría de Salud Federal, que están basados, les diría yo, casi íntegramente en los lineamientos técnicos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Por supuesto, se han adaptado a la situación mexicana, se han tropicalizado, pero en términos de contenido mantienen nuestras recomendaciones. Se apoyan, y en eso estamos, apoyando los procesos de abasto, de formación, de reconversión hospitalaria, de reorganización de los servicios de salud, de apoyo a la protección de trabajadores y de apoyo a la situación, a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como son los migrantes, sobre todo en la frontera norte y en la frontera sur. Esas son la presentación que queríamos hacer y, por supuesto, ahora con mucho gusto podríamos responder a las preguntas que ustedes pudieran tener. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Una presentación que por demás es extraordinaria, y también un reconocimiento a las actividades que están haciendo como organización para mitigar este impacto en nuestra comunidad y en nuestro país. Algunas de las preguntas que me imagino que se podrán formular tienen que ver con el sector manufacturero. Voy a presentar algunos escenarios, y nuestro sector, pues, por demás tiene una característica, es de que tiene gente, o los procesos productivos, pues son sumamente
demandante de gente. Entonces, pues tenemos protocolos específicos, los que hemos tomado de NIOSH, de OSHA. De hecho, la Organización Mundial de la Salud también tiene un protocolo específico para trabajadores de cómo poder mitigar más los impactos. Sabemos que esta pandemia en sus 6 fases, de 0 a 5, en sus 6 fases, puede durar hasta más de 2 años para que se decrete como terminada. No habría ninguna empresa que pudiera permanecer cerrada. Y de ahí se establecieron pues las empresas esenciales. Dicho de paso, nosotros estamos encadenados a la mayor parte de los productos médicos, como usted bien comentó. No hay vacuna y no hay un tratamiento específico, así es de que hay que combatir también el COVID a través de la tecnología, a través de los equipamientos que manufacturamos en diferentes partes del mundo y que México contribuye en una parte esencial con ellos. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo para que nuestras y nuestros colaboradores estén lo más protegidos? Seguro voy a presentar un escenario. Un lugar es un lugar cerrado con más de 50 personas donde no pueden trabajar con distanciamiento y quizá están pensando en una planta manufacturera, ¿no? Me refiero a un hospital. Ese hospital, las personas tienen que estar protegidas para que puedan hacer los tratamientos específicos. Como de la misma manera en el sector manufacturero podemos nosotros estar protegidos como si un médico lo pudiera estar para hacer un tratamiento de esto. Entonces, esa sería mi primera pregunta. Cómo dentro del sector manufacturero, así como lo hacen los hospitales, y para esto algunas variables, nuestras plantas monitorean desde que salen de su casa la temperatura. Nosotros pasamos por ellos en transportes, llegan al transporte, vienen en separado, solamente se pueden utilizar un asiento por persona, llegan, pasan por tapetes desinfectantes, no los estamos pasando por los llamémosle túneles, porque sabemos que esos están prohibidos inclusive ya en algunos lugares porque no son diseñados para personas por sus productos químicos, sino para productos. Ya que llegan a las instalaciones y que pasan por tapetes sanitizantes, se lavan las manos, se colocan gel y pueden algunos utilizar guantes. Hay un distanciamiento, se les está monitoreando la temperatura y signos tenemos médicos en las plantas, tenemos enfermeras en las plantas y se les está monitoreando. Una vez que terminan sus actividades, se sanitiza el lugar, se vuelven a retirar con gel y vuelven a acceder a los vehículos o a las unidades de transporte y se les regresa a sus casas. Ahora bien, todo el tiempo utilizan mascarilla, que es doble liner, triple pliegue. No estamos asignando solamente mascarilla, la 95N, que es la Filtering Face Piece Protection, FFP2, solo para personal médico y también hospital y de enfermería. Tenemos un área específica que diseñamos como un área de exclusión, donde si pudiéramos tener algún paciente o no paciente o alguna persona con sospecha porque dio una temperatura superior, lo llevamos sin que pase ya más por las áreas administrativas o de producción, se le lleva a un lugar aislado, que es una especie de carpa donde permanece ahí hasta en tanto se hacen las comunicaciones con la autoridad como un personal sospechoso de contagio, y lo mismo las personas que estuvieran alrededor, para poder tener un procedimiento que también diseñamos. Tenemos un diagrama de flujo en caso de que tuviéramos una persona así o que durante sus labores se le confirmara que es positivo, y también tenemos otro procedimiento específico. Dado estas variables, la pregunta sería, ¿qué recomendaciones nos harían en el sector manufacturero de exportación para poder mitigar los impactos de nuestras y nuestros colaboradores? Bueno, muchas gracias. Es una pregunta muy importante, evidentemente,
para ustedes en particular como industria manufacturera, pero también con implicaciones vitales para el proceso productivo y económico. En la medida que podemos proteger estos procesos productivos y económicos, sobre todo ya en la fase que vamos a vivir a partir de julio y agosto, que es la fase donde se van a relajar las medidas de distanciamiento físico, la curva normalmente de este brote va a disminuir, entonces sí es importante mantener y exacerbar, diría yo, estas medidas, que me parecen muy bien las que usted ha mencionado y yo voy a retomar algunas otras. Creo que primero que nada hay que saludar el énfasis que están haciendo ustedes en la protección de el individuo más importante que existe para ustedes, que son sus trabajadores, humanos que tienen que proteger en este momento por sus impactos, ¿no es cierto?, en la capacidad a hacer repartir a plena capacidad la industria manufacturera cuando venga el momento y mantener en la medida de lo posible funcionando aquellas industrias consideradas. Dicho esto, creo que hay que hacer un énfasis muy importante en la información. Y la información no es solo entregar información una vez sobre cómo protegerse, cómo debe protegerse el trabajador y cómo debe protegerse la familia. Esto hay que hacerlo constantemente y a través de diferentes formatos. Por supuesto, ahí en salud laboral, ustedes seguramente cuentan con expertos que saben cómo o deberían de preocuparse de saber cómo comunicar adecuadamente los riesgos. La comunicación de riesgo no se reduce a tener un afiche, por ejemplo, ni a distribuir un panfleto o hacer una conferencia una vez y después olvidar. La comunicación de riesgo, y en este caso particular, al riesgo de una enfermedad que es nueva, que no conocemos bien, que está por primera vez apareciendo, tiene que estar estructurada dentro de una campaña de comunicación de riesgo que se pueda diseñar e implementar, ¿no es cierto?, durante todo el periodo que vamos a estar afectados por esta enfermedad. Y usted bien lo decía, son varios años que vamos a estar con el COVID-19. Primero que nada, los 127 millones de mexicanos y las personas en México somos todos 100% susceptibles de infectarnos por el SARS-CoV-2. Es decir, este brote, una vez que disminuya, no significa para nada de que no van a venir otros brotes y vamos a vivir otros brotes. La mayor parte, hasta que justamente 100% susceptibles son aquellos que podemos infectarnos de este virus, hasta que ese virus ya no encuentre más susceptible. Y eso va a ocurrir de dos maneras. Una, cuando la mayor parte de la población ya se haya infectado, lo que no significa que haya desarrollado la enfermedad. Lo que estamos viendo, lo que vimos en China y lo que estamos viendo en Europa es lo siguiente. Primero, no sabemos exactamente qué porcentaje de la población de esos países, pero sí sabemos que la tasa de ataque, es decir, quienes desarrollaron sintomatológica la enfermedad en China fue, en particular en Hubei, 0,1% de la población. En Italia, en España, lo que se ha visto es más bien algo entre 0,5 y 0,7% de la población. Entonces, ustedes pueden hacer la cuenta con 0,5%, que es lo que está utilizando la Secretaría de Salud Federal en este momento para sus estimaciones, y llegamos a una cifra de sintomáticos de 600.000 personas, un poco más. De estas 600.000 personas, alrededor de 70-75% tienen cuidados de salud, que vayan a las instituciones de salud, y de ese grupo que va a quedar, más o menos 80% van a presentar una sintomatología leve y por lo tanto van a ser retornados a su casa o van a haber hecho el contacto vía telefónica, y porque la sintomatología es leve se va a recomendar que pasen la enfermedad en su casa. Va a haber 14%, sin embargo, de este grupo de personas que presentan síntomas
que va a requerir cuidados hospitalarios y 6% que va a requerir cuidados intensivos. Esos son, evidentemente, miles y miles de personas, incluyendo, por supuesto, la población activa y sus trabajadores. Entonces, no va a haber una vacuna para México, aunque se descubra en 12 meses una vacuna, esa vacuna no va a estar ni para México ni para ningún país de las Américas disponible antes de 18, 24 meses. Estamos hablando de 2 años. Entonces vamos a estar viviendo con el SARS-CoV-2 y con el COVID-19 y con la posibilidad de rebrotes, como está pasando en Singapur y en otros países donde se relajaron muy rápidamente las medidas de aislamiento físico y vuelve la enfermedad y volvemos atrás. Entonces hay que repensar los procesos productivos, repensar el cómo se organiza físicamente, ¿no?, los procesos de producción, para poder asegurar lo más posible el distanciamiento físico. Usted decía que no se puede asegurar el distanciamiento físico muchas veces, por lo menos no en el corto plazo, porque implicaría cambios estructurales en la fábrica, ¿no?, en la industria. En ese caso, evidentemente que medidas como el cubrebocas y las máscaras no médicas pueden ayudar. Pero recordemos que la enfermedad también se transmite, el virus penetra también por los ojos. Entonces las máscaras no son necesariamente suficiente protección. Hay que hacer un énfasis muy importante en la higiene y creo que el despliegue de la posibilidad de lavarse las manos a la entrada y a la salida es muy importante. Yo diría que habría que ver la manera de que ese lavado de manos sea más frecuente, no solo a la entrada y a la salida, sino que el lavado de manos sea constante y que se pueda orientar a los trabajadores y permitirles en su espacio de trabajo, ¿no es cierto?, que frecuentemente va al dispensador de gel alcoholizado o al menos lavarse las manos con agua y con jabón. ¿Por qué? Porque el virus resiste, ¿no es cierto?, vivo, activo, a las superficies. Se habla desde que hasta 48 y 72 horas puede sobrevivir en superficies metálicas, menos en superficies de madera y plásticos, pero de todas maneras sobrevive ahí. Entonces también hay que hacer un esfuerzo o redoblar los esfuerzos o una inversión adicional para asegurar la higiene del lugar. Está la higiene personal y está la higiene de los espacios, que vale la pena invertir en eso para asegurar, mitigar, ¿no es cierto?, la posibilidad de transmisión. Eso en cuanto a la higiene y el distanciamiento físico. Es importante monitorear también los casos que puedan producirse. Y no estoy hablando solamente de los casos que se puedan producir en el espacio productivo, es decir, en la fábrica, sino que también lo que está sucediendo con las familias y con las comunidades de esos trabajadores. Entonces hay que buscar una forma de que el trabajador esté incentivado, por ejemplo, a declarar de que hay alguien enfermo en su casa o en su barrio o en su edificio o en su comunidad. Y esto evidentemente se logra protegiendo el empleo del trabajador, que no vaya a tener temor a perder su empleo, por ejemplo, o a ver disminuida su remuneración porque alguien de su comunidad o de su familia se enfermó, porque en ese caso lo que va a hacer es esconder la información y eso puede tener a la larga impactos negativos para todo el proceso productivo. Además, es importante diseñar sistemas que protejan la población a riesgo que tienen ustedes en sus trabajadores. Primero, hacer un depistaje. Bueno, lo más fácil es ver cuáles son los trabajadores de más de 60 años, esa población a riesgo, y hacer un depistaje sistemático de quienes puedan tener hipertensión o sufrir de diabetes o sufrir de asma o sufrir de enfermedades cardíacas, ¿no es cierto?, que son las comorbilidades o de alguna enfermedad que lleve a una inmunosupresión, lupus, otras enfermedades, o VIH, por supuesto, que es inmunosupresión adquirida, y proteger a esos trabajadores. ¿Cómo se puede proteger a estos trabajadores? Exponiéndolos menos al riesgo. Y eso puede significar un rediseño de equipos de trabajo, ¿no es cierto?, para que haya más rotación de equipos, exponiéndolos, ¿no es cierto?, menos
a la posibilidad de infección. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay que reestructurar los turnos de trabajo probablemente y la rotación de los trabajadores en función de esos turnos de trabajo. ¿Qué puede significar más inversión? Sí, puede significar más inversión, pero es una inversión muy rentable porque va a proteger nuevamente este capital fundamental que ustedes tienen, que son sus trabajadores. Qué bueno que no se estén usando los famosos túneles sanitarios, estos que lanzan algún tipo de producto antes de entrar a un espacio cerrado, porque en realidad no solo no son efectivos, sino que por el contrario pueden aumentar la posibilidad de transmisión del SARS-CoV-2. Esos son los elementos básicos que podemos compartir en este momento en términos de respuesta. Cambio. Muchísimas gracias por todo el feedback que nos da. Tomaremos todas esas circunstancias. De hecho, el personal vulnerable ya no está en nuestras plantas, todos están en sus casas y no pudieran estar en nuestras plantas de manufactura. Y pues parte del proceso de las y los trabajadores es en un tiempo frecuente dejar de realizar sus acciones e irse a lavar las manos con agua y jabón. Y pues trataremos hacer todo lo necesario y si es posible un poquito más para proteger totalmente a nuestras y nuestros compañeros de trabajo. Bueno, voy a permitir que ahora nuestro compañero José Alberto Ochoa Calderón pueda hacernos la exposición como director del Comité de COFEPRIS de INDEX y de Salud de algunas acciones que también se están realizando. Comentamos que nosotros creamos un comité desde marzo, desde que veníamos hablando o viendo lo que experimentó China y que nos empezaron a llegar los productos cortos en diferentes partes del país, decidió INDEX conformar un comité de COVID para poder estar generando información estadística, coordinar actividades, enviar información para todas nuestras plantas y poder mantener seguros a nuestros más de 3.2 millones de colaboradores que tenemos empleados directos. Y dentro de este comité también participa, que es un comité transversal, participa por supuesto el comité de COFEPRIS y le dejamos el espacio a nuestro amigo para que pueda hacer su presentación. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, un gusto estar con ustedes y felicitar precisamente al equipo de la OMC por la excelente presentación y sobre todo la información tan importante. Les voy a compartir a continuación los trabajos que hemos hecho en el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora, INDEX, y iniciamos precisamente con una pequeña relatoría de los hechos que hemos cubierto a través de nuestro Comité de Salud durante el inicio del año y cuando empezamos a vivir esta circunstancia sanitaria. El 28 de marzo, nuestro presidente de la República emite un decreto precisamente donde se describen las acciones para combatir el COVID-19 y también se le confieren las facultades extraordinarias a la Secretaría de Salud para precisamente atender, pero sobre todo regular toda esta contingencia. Y también en este decreto se establece la autorización precisamente para adquirir insumos para combatir esta pandemia sin la necesidad de licitaciones públicas. Por ahí se emiten las características y los procedimientos a seguir, pero sobre todo pues se establece que se podría llevar a cabo la importación de estos insumos o de estos productos, reduciendo la carga regulatoria no arancelaria precisamente para ellos. El 2 de abril también se describen y se emiten los lineamientos en el sentido para poder atender el abasto de medicamentos e insumos para la salud.
Así que la COFEPRIS informa que se mantendrían abiertas las ventanillas de servicio para servicios de todos los trámites relacionados con estas autorizaciones sanitarias de medicamentos, dispositivos médicos que aseguren el abasto nacional, ¿no? Por ahí es cuando empieza toda la industria a buscar qué tipo de insumos o qué tipo de medicamentos tendría que importar y es donde se empiezan a relajar o se empiezan a establecer de una forma más factible las regulaciones. Siguiente, por favor. El 8 de abril, precisamente para garantizar estas importaciones y exportaciones, la COFEPRIS mantiene de manera permanente la emisión de permisos de importación y exportación para los insumos de la salud. Y esto es importante mencionar que a través de las publicaciones que se emitieron, también se describen los procedimientos a seguir. Al principio y durante esta época vimos muchos requerimientos de informativo porque muchas empresas pensaban que era muy sencillo, que simplemente era llegar con las mercancías y presentarlas en la aduana sin hacer ningún trámite previo. Sin embargo, nuestra recomendación para toda la industria siempre ha sido y será que analicen muy bien los requerimientos y todas las procedimientos que hay que cumplir precisamente por cada uno de los commodities y productos, porque siempre es importante, siempre va a ser necesario el llevar a cabo un procedimiento, es decir, el documentar el tipo de productos que son, las mercancías, y ahí como que había un poco de falta de información. Yo creo que ahorita lo mencionaron en las presentaciones anteriores, hablaron de las pruebas rápidas, hablaron de las pruebas moleculares, de las mascarillas. Bueno, todo este tipo de insumos y dispositivos pues tienen un reglamento, una regulación sanitaria que seguir, y lo cual es muy importante pues que sus ejecutivos, sus expertos hagan esa revisión o sus asesores les apoyen precisamente para evitar esas confusiones, pero sobre todo esas mercancías que se quedan detenidas en las aduanas. Siguiente, por favor. Encabezados con el liderazgo de nuestro presidente nacional, Luis Aguirre Lang, se estableció un comité de trabajo COVID, donde también nuestro amigo Gerardo Vázquez, que está en este panel, ha formado parte muy importante, donde hemos atendido pues todas las circunstancias que se nos han derivado de esta emergencia sanitaria en diferentes rubros. Es decir, en el área del trabajo y previsión social, pues se han mantenido comunicación desde el inicio con la maestra Luisa María Alcalde Luján, precisamente para revisar todos los procedimientos que se deberían y se deben de seguir en atención a esta contingencia. De la misma manera, contacto a nivel central con el Instituto Mexicano del Seguro Social para revisar el tema de los permisos. Se dio y se sigue dando mucho el tema de cómo manejar los permisos de todos nuestros colaboradores en el sector maquilador y cuáles son las características que estos deben de tener. De la misma forma, también a través de los comentarios y publicaciones emitidos por el doctor Alcocer Varela, secretario de Salud, sobre precisamente el acuerdo que se estableció, las medidas preventivas que se deberían implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud, fueron publicados a nuestra membresía, fueron analizados, fueron desarrollados precisamente para proveer con esta información y sobre todo tratar de esclarecer las diferentes situaciones y contingencias que se presentan en cada uno de nuestros sectores. Otra etapa muy importante que a través de este comité hemos desarrollado es precisamente la aclaración de los sectores, es decir, aquellos que son sensibles y los que no son sensibles. Había y hay todavía mucho la percepción de algunos sectores que consideran que son sensibles por ciertas características de sus productos o de sus manufacturas, sin embargo no fueron contempladas en el decreto inicial que se emitió, por lo que
pues se estableció un procedimiento mediante el cual y a través de un documento, una carta que se ingresa y que se describe la condición y la característica de esta manufactura, pues se pretende que la autoridad evalúe y empate precisamente los criterios con otros países, especialmente con Estados Unidos, en el sentido de evaluar la sensibilidad de esas operaciones, lo cual la verdad estamos muy contentos porque ya hemos tenido éxito en algunas de ellas, es decir, donde hemos logrado que se puedan abrir la operación de estas manufacturas consideradas como esenciales y que de inicio no lo fueron así en el decreto publicado. Entonces, ese trabajo se sigue desarrollando, repito, con mucho éxito y bueno, pues es el único mecanismo y el adecuado para poder mantener las operaciones abiertas y funcionando, es decir, aquellas que no están en ese decreto, que no tienen una autorización para ser consideradas como sensibles, pues siempre ha sido nuestra recomendación y nuestro exhorto de que mantengan sus operaciones cerradas y que acaten precisamente las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria de Salud Mexicana, así como, y obviamente empatadas con las internacionales, ¿no? Entonces, sí es muy importante el acatar esto y esa ha sido nuestra función como Consejo Nacional de la Industria Maquiladora, seguir empujando a que esto se obedezca y se cumpla como se debe. De la misma forma, y precisamente por la relación que existe en nuestra industria y con otros países, especialmente con nuestro vecino Estados Unidos, hemos también desarrollado una serie de acercamientos, comunicaciones, donde queremos encadenar precisamente o homologar los criterios que se están aplicando en Estados Unidos y en México en relación y específico a la manufactura. Sabemos que los dos países tienen condiciones estructurales y sanitarias muy diferentes, por lo cual, e incluso en el tema de la pandemia, pues estamos desfasados ahí por un mes o cerca de 5 o 6 semanas. Pero aquí específicamente nos hemos estado enfocando en el tema de la consideración de manufacturas como esenciales, para lo cual iniciamos estos acercamientos, los cuales pues hemos tenido bastante éxito, toda vez que ya estamos en comunicación, hemos proveído información que ha sido muy importante para ellos y de igual forma en el otro sentido. Siguiente, por favor. Aquí les comparto, les comparto de las acciones del trabajo que este comité ha desarrollado en todo este periodo y que seguimos desarrollando, precisamente para compartir la información a través de 3 webinars nacionales que son conferencias nacionales. Se comparte información, pero también se hace secciones de preguntas y respuestas donde por la naturaleza de nuestra operación existen muchas operaciones y características muy diferentes que pueden o no son consideradas en los reglamentos o lineamientos establecidos, pues entonces ahí tratamos de buscar cuál es la recomendación y la aplicación correspondiente. De la misma forma, hemos llevado sondeos a nuestra membresía o levantamientos de información, levantamientos informativos, donde precisamente queremos tener el pulso de lo que está sucediendo en nuestra manufactura para a su vez compartirlo tanto con el gobierno federal como también con nuestra membresía en lo general, para poder ir definiendo cuáles son los patrones y conductas que estamos teniendo como sector, pero sobre todo cuáles van a ser las recomendaciones que tenemos que seguir. Hay muchísimo trabajo que se hace en este comité, muchas circulares bilingües y publicaciones, pero bueno, todo esto y en resumen es la intención de mantener a nuestro sector informado, pero también representarlo ante el gobierno federal para poder atender esta contingencia, para poder mantener a nuestra membresía lo más sana posible y lo más
segura. Y concluyo yo con una reflexión en el sentido que el sector maquilador, el sector manufacturero, que es el que nosotros representamos y que es uno de los motores más importantes de generadores de divisa para nuestro país, si bien es cierto, estamos muy conscientes del impacto económico del desempleo que todo esto ha generado y va a generar todavía más, y el impacto de las finanzas de muchas empresas internacionales muy grandes y pequeñas también en México. Nosotros como Consejo de la Industria Maquiladora somos muy empáticos a esta situación y por eso es que desarrollamos estas actividades como esta que estamos llevando en este momento para poder sensibilizar y buscar la manera donde este impacto sea lo menos posible. Sin embargo, también algo que no podemos de perder de vista y que creo que es algo también un punto el más esencial, es que aquí no estamos hablando de estadísticas o de cuestiones económicas como el problema más importante, sino estamos hablando de vidas humanas. Y en ese sentido creo que tenemos que ser sensibles a acatar los lineamientos como organizaciones internacionales como las que hoy nos acompañan, pero también ser honestos en cómo se acatan todas las recomendaciones, y de las que se han dicho desde el principio sabemos que son 3, que también ya las comentaron también excelentemente los expositores que me antecedieron, lo que es la detección de las personas que puedan contener el virus. 2, las medidas de contingencia que nos ayuden a todo el distanciamiento, las sanitizaciones y también finalmente los marcos sanitarios en nuestras plantas, en nuestras familias y en nuestras comunidades, porque creemos que es la única manera que podemos salir de toda esta contingencia, de toda esta circunstancia de tanto impacto global a la humanidad de manera con un impacto no tan agresivo, pero sobre todo fortalecidos. Entonces, es una reflexión, y sobre todo en el Consejo Nacional de Industria Maquiladora seguimos muy atentos a todas las recomendaciones, pero sobre todo cómo se va dando este nuevo fenómeno que definitivamente, como lo comentan, estamos aprendiendo en el día a día. No hay una lección escrita y sí va a ser muy importante la disciplina, pero sobre todo el compromiso que tengamos con las regulaciones y el cumplimiento regulatorio sanitario. Muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta o comentario que pueda haber de la membresía o de la audiencia. Muchas gracias, Jorge Alberto. Por ahí tenemos un canal de comunicación para que nos hagan hacer llegar sus preguntas. Tenemos pues más de 1000 personas en medio de toda esta conferencia, y les vamos a pedir que nos las hagan llegar a través de indextv@index.org.mx. Repito, indextv@index.org.mx. También se las haremos llegar a los participantes. Por el otro lado, hacer una aclaración. Quien establece quiénes son las empresas sensibles, como todos sabemos, pues es el gobierno federal, y también algunos gobiernos de los estados han establecido su propio criterio. En este sentido, Index, en lo que estamos trabajando en todas las plantas que son asociadas, estamos trabajando en llevar información en asesoría para poder cumplir con las expectativas y los requisitos y la gestión de las autoridades para poderlas establecer o que puedan ser consideradas previas a las inspecciones que se están haciendo como empresas sensibles. Hemos tenido algunas actividades, ya tuvimos algunas audioconferencias con el sector de la política, con la Embajada de Estados Unidos, con el gobierno federal, etcétera.
con los diferentes actores para que podamos llevar todas nuestras preguntas, nuestros posicionamientos y nuestras recomendaciones y nuestras contribuciones al respecto. Bien comentaba José Alberto, y lo pudiéramos resumir en que, pues, primero es la vida, y nadie en su sano juicio pudiera establecer que pondríamos la economía por delante antes que la vida. Sin embargo, la vida requiere del sostenimiento de ella misma, y es una situación que no podemos llevar por separado, que tenemos que establecer las mejores prácticas que pueda haber y ser un ejemplo y un modelo no solamente para el país, sino a nivel internacional, de las mejores prácticas y también de las mejores disciplinas. Si en algún momento, como comentó José Alberto, la empresa no es esencial o la empresa tiene alguna situación donde hay un contagio de varias personas, nosotros mismos ya tenemos establecidos procedimientos de que hay que cerrar. No se puede de ninguna manera continuar abiertos por circunstancias que no están permitidas o por circunstancias que se tienen riesgos. Pues con esto llegamos al tiempo final. Hay una pregunta que me está llegando también. En el caso de una emergencia, en el escenario donde se tuviera que hacer una evacuación por el escenario que sea, un incendio, digamos. En ese caso, los puntos de reunión que tenemos establecidos, pues son lugares donde llegan más de, por ejemplo, hay plantas que tienen hasta 2,000, 3,000 empleados. Y los puntos de evacuación son lugares donde se llega a la gente, y pues en ese sentido habría que establecer procedimientos en casos de escenarios diferentes. Entonces le haremos llegar esta pregunta al representante de la Organización Mundial de la Salud, a Cristian Morales, y ver qué recomendaciones tenemos. Bueno, les agradecemos a todos su tiempo. Patrick, te agradecemos mucho tu participación. Te haremos llegar las preguntas que nos estén llegando. Una vez más, un abrazo al Consejo Coordinador Empresarial. Nosotros también queremos ser aliados estratégicos en sus actividades. Creemos que hemos desarrollado ya una serie de acciones, tanto desde el comité, que trabajamos de manera transversal, así como con nuestras plantas, y creo que podemos ser un contribuyente de valor agregado a lo que está haciendo CCE. Cuenten con nosotros y te agradecemos nuevamente tu participación, Patrick. Gracias a todo tu auditorio, y sin lugar a duda voy a estar conectando con ustedes para que sumemos esfuerzos. Muchas gracias. Gracias, Patrick. También le damos las gracias a Cristian Morales de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de Salud, por su participación. También a nuestro amigo José Alberto Ochoa Calderón, muchas gracias por todo el esfuerzo, y a todo el equipo de INDEX, a todo el equipo de nuestro Comité de Prevención y Mitigación de Riesgos COVID. Les agradecemos y continuamos con nuestras siguientes actividades. Que tengan excelente tarde, sigamos en casa los que podemos, y los que seamos esenciales, salgamos totalmente protegidos. Hasta pronto. Hasta pronto. En el Consejo Nacional INDEX y sus 21 asociaciones, estamos listos para alinear y promover conjuntamente la modernización en el interés nacional, construyendo esfuerzos dirigidos para el crecimiento productivo de nuestra membresía. Promover el ascenso competitivo de la industria mexicana de exportación, modernizando el ambiente de negocios
ha sido parte del apoyo que brindamos a los corporativos representados en diferentes regiones de México, en las que hemos potenciado al Consejo Nacional INDEX como una organización empresarial líder en la productividad de la industria global mexicana. Los presidentes de INDEX, los consejeros nacionales, directores y las 21 asociaciones INDEX estamos cumpliendo con esfuerzos para desarrollar empresas exportadoras que cumplen para el encadenamiento productivo nacional con encuentros empresariales B2B. Lo mismo que el Programa Corporativo de Responsabilidad Social para la Inclusión Laboral. El Consejo Nacional INDEX, en su agenda corporativa, diseña esquemas públicos de promoción que mantengan e incrementen nuestra capacidad exportadora, trabajando en un marco jurídico 4.0 para potencializar a la industria mexicana de exportación. Con generosidad, las asociadas de INDEX, año con año, brindamos ayudas directas a escuelas, asilos, preparatorias, fuerzas federales, fuerzas armadas y acciones de sustentabilidad al medio ambiente. Como desde hace más de 53 años, seguimos confiando en México. Es el orgullo de ser la industria de las industrias, la industria que manufactura a las grandes marcas para el consumo global. Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación INDEX. En el Consejo Nacional INDEX y sus 21 asociaciones, estamos listos para alinear y promover conjuntamente la modernización en el interés nacional, construyendo esfuerzos dirigidos para el crecimiento productivo de nuestra membresía. Promover el ascenso competitivo de la industria mexicana de exportación, modernizando el ambiente de negocios, ha sido parte del apoyo que brindamos a los corporativos representados en diferentes regiones